Pachita seguía a los trinitarios marianos. Detrás de ella la fotografía de Roque Rojas. ¿Alguna vez han hablado de Roque Rojas? Fundador del hoy llamado Templo Espiritual Trinitario Mariano, donde posiblemente realizó su desarrollo espiritual Pachita. Ahí se ve la foto de él, foto que se encuentra colocada en todos los templos. Pachita es de la que más se habla por el trabajo de Jacobo Greenberg. Sin embargo, han existido otras personas con el mismo nivel de desarrollo espiritual que ella, porque aunque muchos desarrollan, no todos alcanzan ese nivel de conexión. Don Carlos Reyes Díaz de la Ciudad de México, también ya fallecido, tenía la misma facultad, solo que él no abría los cuerpos y la curación también era instantánea. Todo era espiritual y también realizaba sanaciones a distancia. Su protector era Cipriano Loredo, que en vida fue cirujano. Las personas también formaban desde muy temprano fuera de su casa para pasar a curación con él. No cobraba, y muchas veces viajaba a otros lugares si le era solicitado, solo en esos casos había que cubrir sus gastos. Él decía que no era necesario que él estuviera en el lugar, pues quien realizaba la curación era su protector y al ser una energía podía ir a donde fuera. Su desarrollo, si no mal recuerdo, también fue en el Templo del Mediodía de la Ciudad de México. ¿Quién fue Roque Rojas? Roque Jacinto Rojas Esparza nació el día 16 de agosto de 1812 en la Ciudad de México, en la República Mexicana situada en el continente americano. La tradición establece que por línea paterna Roque Rojas descendía de judíos piadosos que creían que el Mesías prometido al pueblo de Israel nacería en su familia, y esta creencia se supone tenía Pedro Rojas, abuelo de Roque Rojas, quien era un carpintero proveniente de Cataluña, España, que habiendo fallecido sus padres, viajó a México, en aquel entonces la Nueva España, en busca de mejor fortuna. Entró a trabajar como carpintero en la casa de Andrés Cifuentes y su esposa Albina de Moncada, condes de Machuca, bisabuelos paternos de Roque Rojas, donde conoció a la hija de estos, llamada Dolores Cifuentes, con quien contrajo matrimonio. De este matrimonio formado por Pedro Rojas y Dolores Cifuentes hubo dos hijos, la primera una mujer de nombre Engracia Rojas y el segundo un varón de nombre Manuel Rojas, padre de Roque Rojas, quien se casó con Dolores Esparza Ortega, madre de Roque Rojas, hija de Luis Esparza y Sofía Ortega, abuelos maternos de Roque Rojas, a quienes la tradición señala como indígenas otomíes provenientes de un pueblo llamado San Francisco Magú en el Estado de México, y descendientes de un sacerdote otomí quien en visiones observó cómo su pueblo era dominado por los españoles, pero también en esas visiones recibió la promesa de que en sus descendientes nacería un redentor que vendría a liberarlos de la esclavitud. Los hechos de Roque Rojas. El elegido del tercer tiempo. La vida de Roque Rojas estuvo impregnada de acontecimientos extraordinarios, muchos de los cuales quedaron sellados por su modestia y humildad. Pero muchos otros fueron recogidos por múltiples personas. He aquí algunos de esos hechos. Roque Rojas es la persona a quien se considera autor del Último Testamento. Por tal motivo, en este anexo, presentamos un resumen de su vida y de su ministerio. Existen muy pocos datos confiables acerca de Roque Rojas, la mayoría de ellos son solamente breves referencias de contenido más místico que histórico, y que se han mantenido por tradición oral dentro de las distintas corrientes religiosas eliacistas o espiritualista. En esta biografía, con un estilo novelesco de Roque Rojas, cómo se conocieron sus padres, la infancia de Roque Rojas, y se detiene la narración después de que Roque Rojas se da cuenta de que él es el Mesías prometido. No obstante, su mismo estilo novelesco la hace abundar en detalles poco relevantes desde el punto de vista histórico. A la edad de 5 años, vaticinó la muerte de los esposos Romero, causando el cumplimiento de su vaticinio a Soro en quienes le conocían. A la edad de 12 años profetizó el paradero preciso de la niña Andrea, quien vivía en la hacienda de don Juan López Montiel, que había sido raptada y secuestrada por unos bandoleros y llevada al Cerro del Tesoro, en los alrededores de la ciudad. Sin embargo, a los 14 años su madre fallece de pleuresía, por lo que en 1828 su padre, con el apoyo de Juan López Montiel, padrino de Roque Rojas, lo envía al seminario de la Ciudad de México, tiempo en el cual Fray Antonio Vázquez era rector. Aquí estuvo hasta 1831, hasta que su apoyo financiero terminó. Cuando ya mayor, estudiaba en el Seminario de México, y en una ocasión en que su preceptor, Fray Antonio Vázquez, celebraba la misa,
Al voltear del altar vio que de lo alto de la capilla se desprendía una paloma llena de luz y al posarse sobre la cabeza de Roque Rojas desaparecía. Sale del seminario, es decir, 3 años durante los cuales se dice que ocurrieron distintos prodigios en torno a él. Además se destacó por su apego a la disciplina y su gran capacidad para disertar sobre temas teológicos, especialmente el Apocalipsis. Influyó mucho en la organización de las 7 iglesias basadas en los 7 sellos del Apocalipsis. Pues al fallecer su padrino no contó con los medios económicos necesarios para mantener sus estudios. Regresó a vivir al lado de su padre y aprendió 22 oficios: impresor, grabador, carpintero, ebanista, relojero, pintor, etc. Durante los años siguientes a la revelación de Iztapalapa, como se le llama al evento antes descrito, se le atribuyen milagros como, por ejemplo, haber sanado a su esposa, siendo ella la primera en recibir tal beneficio. Sin embargo, a fines del siglo pasado un regiomontano de nombre Gregorio Baldomero puso por escrito la biografía de Roque Rojas, versión que según Gregorio Baldomero le fue relatada el 30 de diciembre de 1874 por el propio Roque Rojas. A continuación se relata el preludio. En el libro Memorias sobre hechos de Roque Rojas y algunas anécdotas sobre sus antepasados, fechado en el año de 1914, su autor Gregorio Baldomero narra el preludio del inicio del tercer tiempo. La noche del 23 para amanecer el día 24 de junio de 1861, el señor don Roque Rojas tenía 49 años, encontrándose en su casa en Iztapalapa. Había estado muy atareado todo ese día en asuntos de su trabajo de juez civil. Se fue a dormir, pero como a eso de las 10 de la noche despertó y vio a un ángel con alas doradas que ya otras veces se le había presentado y le dijo estas palabras: Elías, Elías, eres el prometido y eres elegido para ser la roca fuerte de Israel, porque eso quiere decir tu nombre, y yo, el arcángel Gabriel, vengo a comunicarte que debes levantarte del lecho y debes caminar atrás del lugar conocido como el Calvario y llegar a la chinampa, islote, que está en la casa de María Petra, y ahí te hablará aquel que me ordena cumplas lo que yo te estoy diciendo. Presuroso tomó Roque sus ropas y se vistió, salió al patio de la casa y vio que una hermosa luna iluminaba toda la comarca, que estaba en profundo silencio. De ahí salió de la casa y se dirigió al canal, donde tomó una canoa y comenzó a remar, haciendo que la canoa se deslizara hasta la chinampa de María Petra. Al llegar cerca de la humilde choza de esta mujer, oyó en la copa de un árbol el trino de un ave. Embebido quedó oyendo el canto de aquella ave. De repente vio que ante su vista aparecía un triángulo de color oro pálido, y al fondo de este se fue destacando un sol con cara de hombre de color rojo encendido con destellos amarillos, y fue tal la luz que vio todo iluminarse con una luminosidad grandiosa, como si fuese la luz de una aurora radiante. Levantó la cabeza y vio más allá del triángulo volar una paloma como si fuera de nieve, y de su pico caían gotas de luz cristalinas, y vio que caían sobre su cabeza y bañaban todo su cuerpo. De repente, a lo lejos, oyó el toque de una trompeta dar 3 llamadas y oyó una voz fuerte que le dijo estas palabras: en ti se manifestará el espíritu de Elías prometido para estos tiempos. Y vio una mano que salía del triángulo y con una vara tocaba la tierra 3 veces, y oyó en lo alto la potente voz que le dijo: yo te lo digo en mi nombre, que soy el Padre. Y al terminar estas palabras, volvió a oír en la lejanía tocar 3 veces aquella trompeta que antes escuchara, a su lado derecho, y volvió a escuchar la voz poderosa que le decía: yo te lo digo en mi nombre, que soy el Hijo. Al acabar de decir la voz estas palabras, vio una cruz descender de lo alto del cielo y posarse sobre la tierra y desaparecer nuevamente a su lado izquierdo, y volvió a escuchar la potente voz que le decía: yo te lo digo en mi nombre, que soy el Espíritu Santo. Y al oír estas últimas palabras oyó una música sublime y vio que la paloma se posaba sobre su cabeza y desapareció. La mano con la vara volvió a dar 3 toques sobre la tierra y escuchó una multitud de voces que cantaban: esta es la venida del Elías prometido. El 23 de junio de 1861 tuvo la revelación del anuncio de la apertura del tercer tiempo y del advenimiento del Señor. A finales de ese mismo año de 1861, curó a un leproso e hizo hablar a una muda de nacimiento de la familia de Petra Ortiz. El año de 1862 hizo volver la vista perdida a Onofre Martínez, hermano de Lucas Martínez. Ese mismo año,
en una visita que hizo al poblado de San Andrés Topilejo, cerca de la Ciudad de México, y a punto de ser apedreado por una multitud incitada por el cura católico del lugar, hizo ante numerosas personas el prodigio de hacer andar al juez civil de la localidad, quien era paralítico de nacimiento. Aprovechando el desconcierto de quienes le querían sacrificar, pudo salvar la vida. El 23 de diciembre de 1862, le fue revelado a Roque Rojas los 22 preceptos. 24 de diciembre de 1863, Roque Rojas forma su primer recinto de seguidores de la manifestación de Elías. Ese día marca a 12 doncellas y a 12 varones. De aquí salieron 7 señoritas vírgenes que se llamaría más tarde el Edén o Jardín Virginal de María Santísima. Una de ellas fue Damiana Oviedo. El año de 1863 resucitó, 2 días después de haber fallecido, a la señora Refugio Valverde, esposa de Porfirio López-Cano de Santillán. El inicio del tercer tiempo. 1 grados de septiembre de 1866. En esta fecha, se inicia el tercer tiempo y Roque Rojas congregó a un número muy pequeño de personas, las cuales, convencidas por múltiples testimonios de que él había sido elegido por Dios para una gran misión, se reunían con frecuencia en humilde oratorio de Roque Rojas. Más en una reunión que tuvo lugar, el 1 de septiembre de 1866, Roque Rojas recibe la luz del rayo de Elías por vez primera, siendo la comunicación a través del entendimiento humano por el profeta del tercer tiempo. Sucedió que, inesperadamente, Roque Rojas entró en éxtasis espiritual y con la inspiración del espíritu del pastor Elías, da su primera cátedra, con voz firme pronunció estas palabras: Yo soy Elías el profeta del primer tiempo, el de la transfiguración en el monte Tabor. Preparaos porque los 7 sellos os son dados a conocer y las puertas del misterio os son abiertas para que podáis contemplar el camino de vuestra salvación. 12 Aquí cumplida la palabra de Dios pronunciada desde los tiempos remotos por sus profetas. La luz del sexto candelabro os ilumina, humanidad. 6 Porque he aquí que se cumple la promesa y él regresa, rodeado de sus ángeles, a revelar todo misterio y a mostrarle el camino de salvación a todo espíritu, porque es en este tiempo cuando se cumplirá la profecía de que toda carne le verá y todo espíritu le sentirá. 7 Prepárate entonces, oh Israel, a recibir a tu Dios y Señor, porque entre vosotros ha dado inicio ya la era del Espíritu Santo. Los 22 preceptos, o leyes que Elías da en este tiempo están por separado. 22 preceptos son el legado de los enviados de los 3 tiempos, preceptos que os clarifican y os explican la ley de Dios para que os conduzcáis en la vida humana de acuerdo con ellos. Y dio a conocer a la congregación aquella revelación divina que Roque Rojas había recibido desde el 23 de diciembre de 1862, en la que se funden los mandamientos, y siguió diciendo: 9. Estos 22 preceptos forman en su unidad la ley, y están formados por la explicación de los mandamientos que Dios entregara por medio de Moisés, el enviado del primer tiempo, por las enseñanzas de Jesús, el enviado del segundo tiempo, y por los preceptos de Elías, el enviado del tercer tiempo, que les son revelados al pueblo de Israel por conducto de Roque Rojas. Como preludio a la apertura del sexto sello y del tercero de los tiempos, el 1 de septiembre de 1866 en esta nación mexicana. También se anunciaba la era de la espiritualidad, y Elías les profetizó que pronto llegaría el rayo del Divino Maestro a comunicarse con su pueblo. El 31 de mayo de 1868, en la calle del Ciprés y de las Flores de la Ciudad de México, celebró Roque Rojas la marca espiritual de Benito Juárez, presidente de México. Poco tiempo después, ante el Cabildo de la Ciudad de México, hizo caminar una enorme mesa con solo aplicar sus manos, partiendo en 2 el mármol de dicha mesa. 28 de marzo de 1869, Roque Rojas entrega las representaciones de los 7 sellos, quedando la doncella Damiana Oviedo como representante del sexto sello. Y es el único sello que sobresalió hasta la fecha. El año de 1869 hizo brotar agua en la población de San Miguel Regla, en el estado mexicano de Hidalgo, y lo bautizó llamándole el Nuevo Jordán. En el pueblo de Atizapán de Zaragoza, en Tlalnepantla, Estado de México, también hizo brotar agua y bautizó el lugar llamándole el Pozo de Samaria. 22 de mayo de 1970, Roque Rojas funda la primera iglesia, con el nombre de Iglesia Mexicana de Elías. Se relata que durante 3 años efectuó su ministerio en distintas partes de la República,
realizando distintos prodigios y recibiendo múltiples revelaciones, de las cuales las más importantes se encuentran en el Tercer Testamento. Una vez iniciado el ministerio, otros prodigios que se le atribuyen son: hizo hablar a una muda de nacimiento de nombre Petra Ortiz, devolvió la vista a Onofre Martínez, curó de parálisis a un juez del pueblo de San Andrés, y tal vez el más conocido fue el haber resucitado a Refugio Valverde después de 2 días de muerta. Ese mismo año, en una visita que hizo al poblado de San Andrés Topilejo, cerca de la Ciudad de México, y a punto de ser apedreado por una multitud incitada por el cura católico del lugar, hizo ante numerosas personas el prodigio de hacer andar al juez civil de la localidad, quien era paralítico de nacimiento. Aprovechando el desconcierto de quienes le querían sacrificar, pudo salvar la vida. Esos milagros solo el amor y la caridad, que es hija de ese amor, los pueden realizar. Con ellos podréis curar. En el pueblo llamado El Chico del estado de Hidalgo, un sacerdote católico de nombre Lindoro Yedra, junto con Tirso Pagola, después de abrir un arca, escupir, pisotear una representación del séptimo sello, intentaron matarlo junto con otras personas, pero se salvó gracias al oportuno aviso de Desideria Tello, esposa de Tirso Pagola, y con la ayuda de Andrés y Tomás Tello, hermanos de Desideria y poseedores de la representación del primer y tercer sello respectivamente, durante la intervención francesa, en el Cerro de la Estrella de Iztapalapa, cuando era perseguido por 2 soldados franceses para matarle. Al salir Roque Rojas de la cueva donde se hallaba oculto, vieron los soldados que éste se convertía en un sol radiante temeroso, cayeron arrodillados ante él. A México, Maximiliano y Carlota, movidos a curiosidad por su fama de taumaturgo y profeta, lo hicieron llevar ante su presencia. Y entonces él les profetizó que un Habsburgo derramaría su sangre en el suelo de México y que México sería un país sin reyes. Ellos, creyéndolo loco, era el momento más álgido de su imperio, lo dejaron ir, considerándolo inofensivo. Roque Rojas acostumbraba a ir al campo a meditar y orar, pero la tradición eliasista señala que su lugar predilecto era el llamado Cerro de la Estrella, ubicado en la delegación Iztapalapa, DF, lo cual resulta más confiable por 2 razones. Primera, Roque Rojas se supone obtuvo sus revelaciones en la zona de Iztapalapa. Segundo, Iztapalapa es llamada en el Último Testamento Tierra Santa. El problema radica en que el Cerro de la Estrella tiene varias cuevas y es muy difícil precisar a ciencia cierta cuál sería la empleada por Roque Rojas. La cueva mencionada por la tradición espiritualista se encuentra al lado de una cascada en el Segundo Dínamo, en la delegación Magdalena Contreras, DF. En cumplimiento de las órdenes divinas, Roque Rojas, hombre sencillo y bondadoso, sufre persecuciones tanto de autoridades civiles como eclesiásticas, así como la incomprensión de su propio pueblo. Fue profeta, portavoz, vidente y guía. De todo ello dejó un claro ejemplo al pueblo. Fue burlado y mofado por su mismo pueblo, como lo fue Moisés en el desierto, fue perseguido como Elías el profeta, y tuvo que buscar las cumbres de los montes para desde allí orar y velar por su pueblo. Fue escarnecido y juzgado por sacerdotes y escribas, como su maestro, fue creído, seguido y circundado por unos cuantos, también como su maestro. Sus manos repartieron bálsamo, hicieron prodigios que levantaban fe en unos y confusión en otros. Sus labios hablaban de lecciones proféticas para unos que se realizaban al pie de la letra, así como sabían decir consejos llenos de consuelo para los corazones enfermos. Su mente sabía concebir grandes inspiraciones y sabía extasiarse con el éxtasis de los justos, de los apóstoles, de los profetas. Su espíritu sabía desprenderse de este mundo y de su carne, para penetrar en el valle espiritual y humildemente llegar hasta las puertas del arcano del Señor, y por medio de esa elevación, el espíritu de Elías se manifestó a los primeros testigos, antes de venir el rayo del Maestro. Roque Rojas fue el primer marcado. Unos se encuentran encarnados, y otros en espíritu. No es necesario formar parte de los 144,000 marcados para poder servir al Padre o nombrarse discípulos del Maestro. Los que forman parte de ese número, solo son los que tienen que abrir el camino y ser como guardianes de mi obra. Y es el pueblo espiritualista trinitario mariano. El verdadero pueblo de Dios. El 18 de mayo de 1879 Roque Rojas fallece a la edad de 66 años 9 meses, 6 días, a las 7 horas. Sus restos son depositados en la cripta de la familia Arias Malanco en el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México.
Poco después sus restos fueron trasladados a una fosa particular en el Panteón Jardín de la Delegación Álvaro Obregón en el DF, donde actualmente se encuentran hasta la fecha. Estos fueron algunos de los hechos singulares de la vida de Roque Rojas, elegido por Dios para manifestar el espíritu de Elías, el enviado del tercer tiempo.